Buenas tardes a todos, pedimos disculpas por la demora. Bueno, surgieron problemas técnicos, así que vamos a empezar con la comisión A43, Diseño y Comunicación Social. Para dar inicio a esta comisión, van a presentar su propuesta Comunicación Visual, Campañas de Salud Sexual, Elsa Chávez Álvarez, Adriana Judith Cardoso Villegas, Norma Castresana, Guerrero, de México. ¿Están ahí? Así es. Y aquí estamos. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias cuando quieran empezar. Muy bien. Ok. Buenas tardes. Esta ponencia, pues obviamente es nombrada Comunicación Visual, Campañas de Salud Sexual, y es importante decir que es solo una parte de un proyecto que ya inició desde el año pasado, como parte de una invitación a un foro de sexualidad, y obviamente ya dándole el enfoque de cuestiones visuales es que esto pues ha surgido. El objetivo fue analizar las representaciones visuales que son parte de campañas de salud en redes sociales, pues para identificar el grado de inteligibilidad y comprensión que universitarios en Puebla, México, perciben del mensaje visual. De pronto, la salud es un tema muy de moda con la aparición del SARS-CoV-2, sin embargo, no es el único aspecto a retomar, hay muchos temas de salud a tratar. Incluso la ONU, en su tercer objetivo de desarrollo sostenible, menciona o invita a garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Incluso, como meta dentro de la Agenda 2030, está el garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductivos, lo cual implica generar estrategias y programas nacionales que ayuden a promover la salud. Es precisamente ahí donde hay acciones de promoción a la salud que están auxiliadas con elementos visuales, precisamente en orden de compartir estos mensajes. Y obviamente aquí hay una diferencia entre compartir un mensaje y transmitirlo. Compartir implica preocuparte por el receptor. La preocupación por este implica que realmente sepamos que el mensaje está llegando tal cual, o en su debido caso identificar qué es lo que se está percibiendo, cómo se está interpretando, para evitar ambigüedades. Es cierto que en el ámbito del diseño en ocasiones estas ambigüedades pueden ser un factor estratégico y se pueden utilizar, pero en estos contextos de promoción a la salud debemos ser claros. Desde esa perspectiva es precisamente que este estudio tuvo un enfoque mixto, lo cual implica una parte cuantitativa y una parte cualitativa. La cualitativa implicó una observación estructurada de 90 materiales gráficos en redes sociales disponibles en 2020 y 2021. Aquí se tomaron algunos modelos que más adelante la doctora Cardoso va a explicar. Y bueno, tiene que ver con algunas perspectivas precisamente de Justo Villafañe, de Jacques Saumont, incluso de la misma doctora Cardoso. Por otro lado, la parte cuantitativa estuvo en relación a un test de inteligibilidad. En este caso, fue una adaptación también de la doctora Castresana aquí presente y prácticamente se materializó con 97 encuestas a universitarios en Puebla, México. Doctora Cardoso. Gracias. Bueno, como parte de ese enfoque mixto que nos mencionaba la maestra Elsa, la parte de la observación estructurada, se hizo una recopilación de 90 trabajos que son producto de comunicaciones visuales que encontramos de forma digital expuestas a los universitarios durante el periodo 2020 a 2021. Estas 90 comunicaciones, cada una de ellas fue llenada con una ficha descriptiva, en la cual hacía alusión al nombre de la campaña, dónde la habíamos encontrado, su fecha de publicación, el entorno en el que se estaba manejando, que debía de ser más enfocado a la parte universitaria, las categorías en cuanto a los tipos de productos visuales con los que se estaban trabajando las campañas, los medios digitales más utilizados y plataformas, así como los países que hacían alusión. En esta recopilación de información de estos 90 casos, nosotros nos pudimos dar cuenta que a pesar de que sí existía un buen número de información visual dirigida a los universitarios, la mayoría no se hacía en entornos oficiales, en sitios oficiales universitarios. Sí, sin embargo, sí estaban relacionados o había una vinculación a organizaciones, asociaciones, en donde había un vínculo con los estudiantes universitarios, pero en menor medida había esa conexión directa desde las universidades. Ya después de haber hecho esta recopilación, se procedió a hacer un análisis
que fue un modelo adaptado de Justo Villafañe, como mencionaba la maestra Elsa, a su análisis titulado Aproximación al análisis de las imágenes, en la cual esta adaptación que lo manejamos y que ya había yo hecho una propuesta para un análisis de carteles en la tesis de maestría y para un análisis de marcas en un capítulo del libro, nos permitió poder determinar sintácticamente pues cuáles eran todos los elementos que estaban conformando estas comunicaciones visuales, poder desmenuzarlos un poco para poder después pasar a lo que presentará la doctora Castresana como lo que se conoce, el modelo de análisis de inteligibilidad, los test que fueron aplicados. Este modelo de Justo Villafañe, en cuanto a hacer la análisis de las representaciones visuales, se basó en 3 categorías principales, que era analizar todos los elementos morfológicos en cuanto al nivel y modelización de la realidad, la estructura compositiva, el código tipográfico, el código gramatical del color y la correspondencia entre el contenido y la forma. Los elementos espaciales en cuanto a los soportes, al encuadre, a los planos, al tamaño, y los elementos temporales, si eran únicas, si eran fijas o en movimiento, si eran autónomas o venían siendo resultado de diferentes campañas. A lo que, a grosso modo, los resultados de este análisis sintáctico nos permitió ver que en cuanto al nivel y modelización de la realidad, por ser un tema que en alguna forma todavía pudiera tener tabúes para poder expresarlo, nos dimos cuenta que el nivel de realidad quedaba en el nivel 4 y 5, con un predominio de imágenes de tipo ilustraciones, en las cuales estas permitían no desvincularse de la realidad, sin embargo, también manejar una manera un poco menos ruda todos los elementos que, ya sea el objeto, el sujeto, las acciones relacionadas sobre todo con la anatomía humana, que pudiera causar un poco de mito o de incongruencia en la forma de representación. En cuanto al elemento icónico dominante, fue la imagen y fue el color. Nos dimos cuenta también que el código tipográfico, pues trataban de utilizar tipografías menos serias o menos formales, que fueran sans serif, que de alguna manera tuvieran un peso medio o peso bold, y se respetaba una estructura en cuanto a su jerarquía tipográfica. En cuanto a la gramática del color, pues obviamente hicieron uso en la mayoría del predominio policromático. Al ser un entorno digital, no tenían una limitación de presupuesto para trabajar en color, regular el número o cantidad de color. Sin embargo, en cuanto a las asociaciones o relaciones de los colores, nos dimos cuenta que hubo un predominio del uso morado, y seguido del rosa y del azul. Y en cuanto a la correspondencia entre el contenido y la forma, pues sí encontramos una correspondencia, generalmente siempre iban vinculado el título con la imagen. En cuanto a los elementos espaciales, predominó el primer plano y el plano medio. Sí había ligeros acercamientos, pero por el tipo de representaciones, pues querían manejar cosas que todavía llegaran a esa representación figurativa de las imágenes. Fue de una segmentación vertical, en su mayoría. Fueron en cuanto a los elementos temporales, la mayoría fueron imágenes fijas, con predominio de imágenes únicas, y que fueron también autónomas. Es decir, que se manejaba algún tipo de tema y se lanzaba el producto de comunicación visual y no se hacía una secuencia ni había un antecedente para continuar con esa imagen, sino que se quedaban ahí y se abordaba otro de los temas. Adelante, doctora Castresana. Gracias, buenas tardes. En lo que respecta al test de inteligibilidad, se utilizaron 7 imágenes en las cuales se buscó medir la inteligibilidad, la representación, la preferencia, la pertinencia, la funcionalidad y la pertinencia de color a través de una encuesta, ¿sí? En cuanto a los resultados, en el aspecto de representación del concepto, prefieren imágenes figurativas, es decir, con un grado de iconicidad intermedio, que no vaya a lo más realista ni tan abstracto, pero que muestre directamente él o los objetos de los que se habla en el mensaje. Además, prefieren representaciones que cuenten con un texto lingüístico que explique detalladamente sobre el tema, sin importar que se perciba saturación de elementos, pues de esa forma
perciben que la comunicación visual les fue útil, lo cual no es una condición relacionada con el gusto, ya que al colocar dos propuestas, una con suficiente información y pocas imágenes, y la otra con menos información, con menos texto lingüístico y más imágenes, los universitarios prefieren la primera opción. Con más texto, menos imagen, les es más útil. Pero la segunda opción, con más imagen, es la que más les agrada. ¿Sí? De las imágenes que ustedes pueden ver, la que es azul verdoso, turquesa, y la que tiene fondo gris fueron las dos imágenes. Una que tuvo una mayor evaluación en el test de inteligibilidad y la de junto con una mayor preferencia. Como conclusiones tenemos que se recomienda buscar el criterio de ocurrencia, utilizando los elementos morfológicos y espaciales acorde con las preferencias de los universitarios, alejándose de las convenciones teóricas y sociales y dando un seguimiento a la temporalidad, por lo que podríamos afirmar que en el diseño de imágenes de campañas en temas de salud sexual se debe combinar información pertinente con ilustraciones y que éstas tengan una gama cromática de varios colores, destacando el uso del rojo, rosado y colores vivos. Por lo anterior se concluye que la función comunicativa, que la información comunicativa para lo cual fueron creadas dichas representaciones cumple en el sentido de informar. No obstante, para evaluar si se cumple en cuanto a persuadir, es necesario comparar cómo, a partir de estas representaciones visuales, se ha transformado la realidad social de este sector de la población, lo cual se asume como tarea compleja que deben seguirse abordando con el firme objetivo de garantizar la claridad, comprensión y efectividad de la comunicación visual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presentación. Vamos a continuar entonces, de acuerdo a la dinámica de las comisiones del Congreso, vamos a dejar para el final de las exposiciones un tiempo para poder hacer preguntas y comentarios de las ponencias, ¿sí? Así que Thais de Sousa Alves Coutinho y Federico Braida, si están listos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Minas Gerais. Muy bien. Los escuchamos. Qué bueno. Hola, buenas tardes para todas, para todos. Un placer estar acá una vez más, este año con Thais, que es alumna de doctorado en mi universidad. Soy profesor de la Universidad Federal de Juiz de Fora, que está en Minas Gerais, en Brasil. Y hoy vamos a hablar un poco sobre los hibridismos, las interacciones posibles entre la comunicación y el diseño. Vamos a hablar en portugués, en portuñol. Estoy hablando ya. Muchas gracias. Dale, Thais. Como o professor falou, eu sou a Thais, aluna de doutorado da UFJF, em Juiz de Fora, e sou professora no curso de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Ubá, também Minas Gerais, pertinho de Juiz de Fora. E a minha pesquisa são as interfaces entre a comunicação e o design, né? O estudo aborda essa relação da comunicação e design, tentando trabalhá-los como áreas transversais e híbridas. E nós fazemos um estudo sobre como essa comunicação está presente no curso de design, nas disciplinas do curso de design. Eu aproveitei esse trabalho para fazer um recorte do curso em que eu trabalho aqui, do projeto pedagógico em que eu trabalho aqui em Ubá, né? Então, nós identificamos que nas matrizes curriculares de muitos cursos de graduação, nós temos várias disciplinas que estão diretamente ou indiretamente ligadas à comunicação. Por exemplo, conteúdos de comunicação visual, de semiótica, de percepção, dentre outros. Para esse artigo específico, então, nós fizemos esse recorte do projeto pedagógico do curso, principalmente no que se refere à matriz curricular propriamente dita, né? A metodologia aplicada para esse artigo foi uma abordagem qualitativa, de natureza descritiva, feita no próprio projeto pedagógico,
e verificou-se quantas vezes a palavra comunicação aparece no projeto pedagógico. Nós identificamos que ela aparece 42 vezes, sendo que dessas 42, 35 estão relacionadas apenas a disciplinas, né? Muitas vezes, então, relacionadas a disciplinas, e aí nós fizemos um quadro descritivo mostrando que elas aparecem no nome das disciplinas, nas ementas das disciplinas e nas referências básica e complementar, principalmente. A ideia foi apresentar esse quadro descritivo como um panorama do cenário desses conteúdos de comunicação que já são apresentados no curso de design, com o objetivo de mostrar a importância dessa graduação, para essa graduação, não apenas das disciplinas de comunicação como base teórica, mas também como possibilidades de ferramentas, de estratégias para aliar essa parte teórica à parte prática dos projetos de design. Os resultados sugerem uma importância dos estudos comunicacionais em todas as etapas desse projeto de design, e a nossa contribuição para esses estudos é proporcionar uma discussão sobre essas áreas ou sobre possíveis reformas curriculares nos cursos de design do Brasil, principalmente aqui em Minas Gerais, ou simplesmente provocar uma discussão entre os professores de comunicação e de design para a importância dessas duas áreas se interagirem e se complementarem, né? E não serem independentes, sim, complementares, como o professor falou no início, como áreas híbridas. Eu acho que é isso, e assim, eu deixei mais detalhes para a gente conversar no final, se tiver alguma pergunta. Professor, quer complementar? Sim, não, eu só podia chamar a atenção que os estudos, não é, da comunicação e do design, eles já têm uma longa trajetória, né? A gente já percebe que vários cursos de design incorporam não só o título de comunicação visual mesmo, né? Quando há alguma divisão entre comunicação visual, produto, moda, por exemplo, mas como bem a Thais mostrou, na própria matriz curricular, né, no projeto político-pedagógico de um curso, mesmo no caso do curso de design da UEM, onde a Thais trabalha, que não tem necessariamente o nome, né, comunicação visual no título, a gente percebe como que o conhecimento vindo do universo da comunicação se faz muito presente, né? E essa é uma discussão que a gente ainda conversava ontem, faz parte também da minha formação, de compreender o design como fenômeno de comunicação, como fenômeno de linguagem. Portanto, com esse olhar, nós percebemos, de fato, que as teorias, os autores, né, os pesquisadores do campo da comunicação são bastante úteis para uma compreensão, né, e ampliação do olhar do design sob a perspectiva interdisciplinar mesmo, né? Quando a gente traz conhecimentos de outras áreas, para a gente poder desenvolver a nossa própria teoria. A minha origem de formação também, embora seja arquiteto urbanista, mas na pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é no design, na PUC-Rio, né? na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e lá a gente tem até uma discussão mesmo, né? A gente percebe que a parte da discussão epistemológica, que quer um design independente como um campo autônomo, constituído por suas próprias teorias e práticas, e outros que já assimilam a possibilidade de você constituir um campo do design a partir de um universo de contribuições de diferentes áreas do conhecimento, seja elas duras ou as áreas humanas, as ciências sociais aplicadas, porque todas essas disciplinas têm a contribuir. E, nesse sentido, esse nosso olhar e discussão, né, do design como fenômeno de linguagem parte desse pressuposto, de que podemos pensar o design a partir das contribuições de diferentes campos. E, no nosso caso específico, a gente olha para as contribuições da comunicação e semiótica. Ok. Bom, muito obrigada,
Federico y Thais. ¿Sí? Obrigado, professor. Vamos a... Muy clara la exposición, creo que todos entendimos muy bien el aporte de su trabajo. Vamos a continuar con Norberto Díaz, de Colombia. Norberto, si estás disponible, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Hay algún ruido de fondo que no sé si es tuyo o de alguien más. No, creo que es de alguien más. A ver si lo podemos silenciar. Sí, hay alguien que tiene su micrófono activado. Bueno, ya veremos quién es. Cuando quieras comenzar, Norberto, te escuchamos. Vale. Listo. Bueno, ya voy a iniciar entonces. Muy buenas tardes a todos y todos. Espero que se encuentren muy bien. La ponencia que yo les voy a presentar tiene como título Del cine a la moda, procesos de producción de moda, teniendo como eje los elementos de la cinematografía. Les hablo Norberto Díaz, de acá desde Colombia. Trabajo en el programa de diseño de moda de las unidades tecnológicas de Santander. Es un programa por ciclos propedéuticos que tiene como dos enfoques principales. La tecnología, digamos el ciclo tecnológico, se enfoca en lo que es la gestión de la moda, y el ciclo universitario se enfoca en lo que tiene que ver ya con lo que es el diseño de moda. Entonces hay un curso que termina siendo casi que un puente entre los dos niveles de formación, que se llama gestión y producción de la moda, y es aquí, digamos, donde entro yo, donde les quiero contar qué es lo que hemos estado haciendo. Digamos que lo más importante de este curso es poder tomar como perspectiva, digamos, que los saberes y aprendizajes que que los estudiantes pues han venido llevando hasta este momento, que tienen, digamos, un enfoque hacia la producción de indumentaria y de complementos de vestuario. En la parte universitaria, ya el enfoque será más hacia la parte, digamos, del diseño experimental, el diseño funcional y demás, pero digamos que hay un paralelo que está direccionado hacia la gestión de contenidos. Desde esa perspectiva, digamos que la gestión y la producción de la moda precisamente se enfocan en un área del conocimiento que busca el posicionamiento y la difusión, pues, de estos productos del sector moda. Entonces, lo que, digamos, que se propone a través del curso es que ellos puedan diseñar diferentes estrategias desde la imagen, ¿sí? Desde la imagen fija y la imagen en movimiento, para la difusión y para la comercialización, pues, de los productos indumentarios y los complementos que ya han sabido, digamos, que diseñar. Desde esa perspectiva, nosotros tomamos, digamos, que los elementos claves de la cinematografía, como son la composición visual, la planimetría y la angulación, para adaptarlos, digamos, que a procesos creativos desde la moda. Esto con la finalidad no de que los estudiantes, digamos, que se vuelvan fotógrafos o fotógrafas de moda o se vuelvan productores audiovisuales, porque sabemos que es otro campo del conocimiento y se necesita, digamos que es un engranaje bien interesante que se necesita para el desarrollo de estos contenidos, pero sí que cuente con los elementos conceptuales que les permitan establecer, digamos, o dirigir un equipo de trabajo multidisciplinar que precisamente atiende a las necesidades que tiene el mercado para poder, pues, gestionar y producir, pues, estos contenidos. Tomamos como referencia, digamos que un manual importantísimo sobre producción de moda que hace Lizzy González precisamente en Argentina, y lo traemos acá a Colombia y lo adaptamos también a las metodologías propias, pues, que nosotros hacemos, digamos que al interior del aula. Y para eso tomamos como base, pues, las tres también etapas de la producción audiovisual, que son la preproducción, la producción y la postproducción. En la preproducción, ellos lo que hacen es poder primero establecer un concepto, digamos que haya una perspectiva clara, una idea de hacia dónde quieren llegar o hacia dónde quieren comunicar. Luego de esto, establecemos una serie de referentes, porque digamos que para mí y para, digamos, que el programa es importante que los estudiantes siempre planteen teniendo como referencia, digamos, puede ser un artista visual, puede ser una diseñadora, un diseñador, fotógrafos y demás directores de cine que estén realizando diferentes contenidos y que puedan como tal tomar elementos estéticos, elementos técnicos, elementos tecnológicos que les puedan aportar, pues, el desarrollo
de sus contenidos. Luego de esto, lo que hacemos es plantear en un mood board cuáles son como esos referentes ya en términos visuales, ya digamos que los trasladamos del escrito a lo visual y tomamos como referencia el storytelling para contar una historia a través del discurso. ¿Sí? Digamos que uno de los formatos que utilizamos como base para hacer esa transición precisamente del cine a la moda es el fashion film, aunque en el fashion film, digamos que también se manejan dos conceptos principales que son el advertisement y el branded content. Desde la perspectiva del branded content, lo que buscamos es que estos contenidos tengan también un propósito comercial, pero en el que el producto, digamos, de indumentario o el producto de complemento de vestuario no sea el protagonista de lo que se está mostrando, sino que sea precisamente un elemento decorativo que acompañe una narrativa o que acompañe una historia que el diseñador o que la marca quieran mostrar. Digamos que eso es un aspecto clave que hemos estado mencionando precisamente porque no se busca, digamos que repetir lo que ya se está haciendo, sino que al contrario, generar otro tipo de propuestas un poco más conceptuales, más arriesgadas, casi que en términos visuales, que no sean como tan perfectas, sino que transgredir un poco a través de los géneros cinematográficos e intervenir, pues esto en el desarrollo de los contenidos. Adicional a esto, digamos que ya cuando se tiene claro la propuesta de storytelling, se plantea un guión literario y como ya tienen claridad, digamos que en los elementos también técnicos, que son la planimetría y también la angulación, pues plantean también un guión técnico y un plan de rodaje, pues que les permite también tener claridad sobre toda esta etapa de preproducción. Ya en la producción, pues se establece en el rodaje y en la postproducción, entonces se establecen ya más un proceso pues de edición, utilizamos música libre de derechos de autor, gestión de aplicaciones que ya existen en el mercado de software libre, que permite también editar los videos. Sabemos que no es la competencia tampoco del diseñador, entonces por eso digamos que tratamos de que los cortes sean muy limpios, de que no generar tampoco tanto efecto, sino que a través de un montaje, digamos, muy sencillo, se pueda establecer realmente una narrativa que se entienda, pero que también pues que sea agradable pues para todas las personas. Algo importante también, digamos, a decir es que nosotros empezamos trabajando con un ejercicio que es conceptual, diseño de imágenes conceptuales, en el que involucramos estos elementos que son la planimetría, la angulación y los elementos pues, de la composición visual. Luego trabajamos lookbook, que es fotografía de producto y fotografía sobre modelo. Trabajamos también catálogos, trabajamos también ejercicios de maquillaje, digamos, para que ellos también apliquen esto desde la perspectiva también, desde la teoría del color y todo lo que esto puede aportar para el diseño de imágenes visuales. Y cerramos, digamos que ya con lo que es el fashion film. Les quería mostrar uno bien cortito para que ustedes vean cuáles son como los resultados que están haciendo, que me parece como interesante, y eso ya lo hago, digamos que para el cierre. Digamos que como conclusión un poco es importante, digamos para nosotros como programa, dar a conocer los resultados que están haciendo los estudiantes y que también ellos tengan como una perspectiva diferente de los campos en los que se puede mover pues, el diseñador o los diseñadores, ¿no? Que no solamente vean que el diseño está centrado solamente en el diseño de prendas, en el diseño de complementos, sino que también como diseñadores pueden establecer un campo de acción que es la producción de moda. Y en esa producción de moda pueden también liderar diferentes procesos de creación de imagen y de creación de eventos que les permitan pues la difusión y el posicionamiento pues de las marcas y de los productos. Voy a compartirles rápidamente el clipcito de video para que lo puedan ver. Listo.
Bueno, esto es lo que les quería compartir como resultado de la ponencia y también hacer como una pequeña aclaración, y es que digamos que los productos de indumentaria que se muestran también en el Fashion Film, todos son diseñados también por los mismos estudiantes, o sea, todo lo que aparece en pantalla debe ser diseñado por ellos, que es también como un atributo para que ellos también como que se motiven a mostrar todo lo que hacen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norberto. Muy interesante la presentación y la presentación del trabajo que haces con los estudiantes. Vamos a continuar con Ivonne Lona, de la Universidad Iberoamericana de México. ¿Podés dejar de compartir? Ahí está. Hola. Parece, sí, perfecto. ¿Qué tal? Hola Ivonne, ¿cómo Buenas estás? tardes a todos. Hola, hola. Buenas tardes desde la Ciudad de México. Bueno, pues de lo que voy a hablar es acerca de narrativa gráfica y una característica intrínseca al diseño gráfico mexicano es la demanda por la justicia social. Eso es algo que les haré comentando a lo largo de esta charla con ustedes y que por supuesto hay muchos ejemplos, pero solamente escogí algunos por el tiempo. Bueno, pues la imagen que está atrás de mí la escogí intencionalmente para poder ahorrar tiempo y para poder explicar el origen de esta vena social que caracteriza al diseño gráfico mexicano. Y bueno, pues sí, esta disciplina se implantó en México igual que en el resto del mundo para poder cumplir con una función de comunicar diversos mensajes. Sin embargo, tiene dos lados que se contraponen por naturaleza, pero que conviven desde 1968 a la fecha. En este momento, en el 68, la expresión de la juventud estaba a flor de piel por la edad que tenían, pues que levantaban la voz y contagiaban a otros con ideas de renovación o de cambio. También porque había un ánimo colectivo de transformar al mundo y concretamente a la sociedad mexicana. Tener que decir, participar en actividades, organizaciones, pláticas o luchas afines a creatividad, tienes mucho que expresar, no solo a nivel internacional. Mucho que narrar. Ivonne, ¿me Así escuchas? este talento, ¿sí? Si se te anda cortando un poco, no sé si puedes apagar capaz la cámara para poder escucharte mejor. Dale. Gracias. Sí. Bueno, les decía que este talento creativo de 1968, a través del movimiento estudiantil, tenía mucho que decirle a la sociedad mexicana, animarla a sumarse, y se tenía influencia de Eduardo del Río, un ilustrador que se llama Rius. También tenía el estilo del taller de la gráfica popular, el TGP, así como soluciones plásticas derivadas de tendencias artísticas de la época, sin pasar inadvertido el sentido del humor y la ironía popular presentes en las pintas de las bardas, los periódicos, los murales, carteles, mantas y dibujos, así como inimaginables medios propagandísticos. El opuesto a todo esto fue el talento creativo de Pedro Ramírez Vázquez y Lance Wyman, quienes realizaron la imagen gráfica de los Juegos Olímpicos del 68. Ahí hay una controversia, pero eso será otra discusión para otro momento. Hicieron esta imagen gráfica para estos Juegos Olímpicos en México y con el paso del tiempo se ha consolidado como una comunicación gráfica poderosa que fue resuelta de una manera muy bella, inspirada en la cultura huichol, que es simétrica, en la que el color exacerba la cultura popular de México en íconos o pictogramas. No pongo en tela de juicio la calidad al trabajo gráfico de Wyman o Ramírez Vázquez por su extraordinaria conceptualización del país para este magno evento internacional.
del que México fue sede. Pero sin duda es el otro lado de la moneda en el diseño gráfico mexicano. Es tan bella visualmente la gráfica que pudo tapar el sol con un dedo de todos los que estaban desaparecidos, de los que fueron torturados, de los que estaban muertos por defender la paz y que también eran jóvenes con un talento creativo tan poderoso como el de Wyman, solo que no fueron imágenes institucionalizadas, las que marcaron un 2 de octubre de 1968. Toda imagen que observamos tiene otra cara, lo que yo reconozco como textos implícitos dentro de los que son explícitos. Es decir, se requiere ir más allá de la superficie para encontrar los mensajes reales. El gobierno mexicano se había comprometido a ser sede de los Juegos Olímpicos y todavía estar bajo control. Así que los ánimos acelerados de sus jóvenes con las ideas que agitaban a la comunidad internacional no tenía cabida, ni manera de ser atendida ni escuchada. Con esta escenografía, México proyectaba al mundo una imagen de país de avanzada en la que siempre su cultura y el arte van al frente porque son hermosos, porque venden bien, porque son atractivos. Pero detrás del escenario y muy lejos de este, los problemas sociales, educativos, de salud y de seguridad no se atienden. Todo es una pantalla y desgraciadamente la historia se repite. Es decir, gobernantes y sociedad hemos vivido así con las mismas actitudes y las mismas demandas desde 1968 a la fecha. Y el talento creativo mexicano ha encontrado en estos años dos diferencias radicales. Por otra parte, si de institucionalización del diseño gráfico se habla, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, que es la universidad en la que trabajo, fue la primera escuela de diseño gráfico en el país, que abrió inscripciones en 1968 y de la que tuvo una sola alumna inscrita en el mes de noviembre. La apertura de esta licenciatura se debió más por la agitación del ambiente de la organización de los Juegos Olímpicos que traía al país y admirar toda la transformación en la comunicación visual en todos los medios y formatos posibles de la época, contagió, pero es curioso que esta licenciatura en la Ibero no se abrió por la agitación social y política de ese momento, que eso hubiera sido lo congruente con la Compañía de Jesús, que es la que conduce a la Ibero. Sin embargo, bueno, en este año, 1968, es el año clave para comprender el nacimiento del diseño gráfico en México y que se da en medio de un reclamo de justicia social que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las características intrínsecas. La historia se repite y les voy a mostrar una imagen para que ustedes lo conozcan. Esto es parte de la gráfica que se da en el año 2012 y esto es originado por una injusticia que se dio hacia los jóvenes y este movimiento nació también en la Ibero y era igualmente para reclamar el abuso del poder en el país. Por esta situación, varios jóvenes del 2012 fueron también aprendidos y gracias a que tenían tecnología en smartphones y redes sociales, pues pudieron ser localizados y muchos de ellos de manera escalonada fueron regresando a sus casas. Otro caso que tenemos es, por ejemplo, la actividad gráfica del maestro Vicente Rojo, que su diseño editorial, él lo comenzó con un propósito de justicia social, en tanto que su deseo era que a través de su diseño editorial pudiera llegar a más personas y pudieran adentrarse a la cultura, que los grandes escritores de Latinoamérica en el siglo XX estaban poniendo a disposición de todos para ser leídos. Entonces, a través del diseño editorial de Rojo, la intención era que fuera accesible y pudiera cautivar y facilitar la lectura. Acerca de la vida del maestro Vicente Rojo, edité un libro junto con él,
realizamos el diseño gráfico y para agosto de este año el libro va a salir publicado. Es su biografía autorizada y en la que él estuvo trabajando acerca de esta gráfica y que, bueno, me tocó terminarlo desafortunadamente por su fallecimiento. Está esta otra gráfica que también se viralizó, que es de Alejandro Magallanes, y que esto es mucho más reciente. Esto tuvo lugar en un periodo de gobierno presidencial en el que no se estaba haciendo un reclamo por la lucha contra el narco. Entonces el poder de la gráfica se impregnó en redes sociales y se viralizó para clamar justo esta justicia social. Pero aquí lo que quiero resaltar es que todos los diseñadores que pueden dedicarse a hacer diseño editorial, a hacer carteles, tienen una vena social, porque lo que les mencioné hace rato, ese fue el nacimiento del diseño gráfico en México. No puede deslindarse de ese compromiso social. Esta otra imagen es de este año, desgraciadamente es de un diseñador gráfico que se llama Bev, y Bev lo que hace es esta ilustración para hacer pues una ilustración por esta mujer que fue encontrada muerta en Monterrey, y fue la última imagen que se tiene de ella con vida. Entonces, esta mujer desgraciadamente no es la única en nuestro país, sin embargo fue un caso que estremeció y que fue motivo para que Beth hiciera esta gráfica y se viralizara. Hay muchos más ejemplos acerca de diseñadores gráficos que tienen esta vena social y que, aunque se dedican a hacer otro tipo de gráfica, eso es algo que en México no deja de denunciarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu presentación, muy claros tus ejemplos también. Vamos a continuar con Jacqueline Mata Santel, Andrea Cid y Kimberly Pérez, y María del Sol Vázquez Rangel. No sé si están todas o una en representación o más, ahí veo 2. Del grupo, 3, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Pues vamos a iniciar. Buenas tardes. ¿Cómo no? Buen día, les agradecemos el permitirnos ser partícipes el día de hoy. Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nuestro artículo se llama Infografías, recursos de enseñanza de procesos textiles indígenas en México. Este artículo presenta resultados de análisis iconográficos referentes a infografías de procesos textiles indígenas en México como recursos de enseñanza. Estos procesos forman parte de la identidad personal y comunitaria. Son una práctica simbólica que se adentra en los orígenes, sentido y cultura de un pueblo, volviéndose una forma de conservar elementos de su ideología y plasmar gráficamente sus vivencias y pensamientos. La metodología empleada se basa en el modelo semiótico de Morris. Los resultados arrojan una preponderancia de elementos humanos aunados a elementos objetuales relacionados con la cosmovisión particular de cada sociedad. Si bien nos referimos a pueblos indígenas cuando hablamos de los primeros pobladores del territorio nacional, actualmente muchas de estas poblaciones prehispánicas prevalecen y continúan expandiéndose. De acuerdo a la CNDH, los pueblos indígenas constituyen una vasta riqueza para la nación, gracias a su cosmovisión, tradiciones, técnicas artesanales, entre otros elementos que componen su cultura e identidad. Según la UNESCO, estos pueblos son de las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo, debido a complejos procesos sociales e históricos que desembocan en graves conductas discriminatorias. Estas, a su vez, abren una brecha de desigualdad y afectan directamente el bienestar de estos pueblos. En los últimos años, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas ha tomado relevancia, gracias a acciones como el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que promueve políticas centradas en la igualdad y respeto de sus derechos, además de construir acuerdos garantizando un equilibrio entre el Estado, el mercado y la sociedad.
Si bien existen 476 millones de personas indígenas en más de 90 países, representando el 6% de la población, en Latinoamérica la población indígena en 2010 era de 45 millones, contabilizando 826 pueblos indígenas. En México, en el año 2010, se contaba con 17 millones de personas indígenas de más de 78 pueblos, y en 2015, 25.7 millones de personas se autorreconocieron como indígenas, es decir, 21.5% de la población mexicana. La iniciativa que más resalta en México a favor de este grupo poblacional ha sido la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal, que a pesar de sus intenciones, está lejos de ser una herramienta jurídica que reconozca la relevancia económica, social y cultural del artesano y sus obras. Asimismo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas indica que estos pueblos se encuentran concentrados en 20 estados de la República Mexicana, entre ellos Puebla, especialmente la Sierra Norte, ya que cuenta con la presencia de 7 pueblos indígenas que son nahuas, totonacas, mazatecos, enguiguas, mixtecos, otomíes y tepeguas. En esta región, los procesos textiles artesanales son una de las principales actividades económicas y los productos derivados de estos procesos son un arte milenario, una práctica simbólica que se adentra en los orígenes, sentido y cultura de un pueblo. A pesar de ello, dichas obras terminan siendo menospreciadas y vendidas a precios muy bajos. Bueno, la infografía como recurso didáctico, las infografías son un medio que nos permite explicar temas complejos por medio de la relación del texto y de elementos visuales. Estos también nos permiten sobresalir entre la documentación tradicional y cumplen con el objetivo de expresar contenidos y los transformándolos en un saber público, utilizando principios cognitivos, organización de la información y representación gráfica. Para crear una infografía es necesario tener en cuenta ciertas características visuales y técnicas para asegurar que su funcionamiento sea adecuado. Primeramente debemos asegurarnos que los elementos gráficos van a dar significado a una información independiente y plena, y es importante también asegurarnos de que esta va a sintetizar la información, es decir, no solo da a conocer al público los datos más importantes y claves para conocer determinado tema, cuidando siempre que la información que este gráfico nos proporciona sea suficiente y entendible. De acuerdo a Valero, por ejemplo, es de suma importancia, al ser un elemento gráfico, que todos los patrones visuales que la compongan van a sumar a la claridad de la información que se presenta, seleccionar también una paleta de color acorde al tema, elementos icónicos precisos y tipografías que contrasten y acentúen el tema. Estos son elementos claves para que la información sea recibida de forma clara y eficaz. Este trabajo de investigación se enmarca en un proyecto que tiene como objetivo visibilizar los procesos textiles de artesanos nahuas en el estado de Puebla, México, mediante el diseño de una serie de infografías que destaquen la importancia y atributos de estas prácticas en la cosmovisión de los pueblos indígenas. En esta ponencia se presenta una primera etapa del proyecto, donde se describe el proceso de análisis iconográfico llevado a cabo en 5 infografías y se discute la importancia de este recurso gráfico para visibilizar la cultura textil indígena. Metodología. El análisis iconográfico propuesto está basado en el modelo de fundamentos de teoría de los signos de Charles Morris, el cual propone un análisis semiótico dividiendo la visión semántica y sintáctica de los elementos gráficos seleccionados. La selección del corpus visual tuvo la intención de mostrar 2 aspectos de interés para la investigación. Por un lado, visibilizar a los pueblos indígenas en México y su importancia, y por el otro, identificar las prácticas sociales asociadas al universo de los textiles. Estos gráficos tienen como principal propósito difundir las características culturales, sociales, económicas y artesanales de los pueblos indígenas en México. En su mayoría se abordan infografías a color, en formatos digitales y publicadas en sitios web como espacios gubernamentales o de difusión cultural, cuyo propósito principal es difundir la diversidad cultural de estos pueblos. A partir de esta se realizó una evaluación de sus características sintácticas, de significado e interpretación. De acuerdo a Morris, la semántica es aquello que se ocupa de la relación de los signos con aquello que está designado a relatar. Es por ello regularmente se le asocia el sentido denotativo de la estructura visual de un mensaje. Como pasa en otras áreas y disciplinas, la semántica proporciona los términos, la teoría, la primera imagen y lo meramente necesario para hablar de un mensaje. La sintáctica o sintaxis, por otro lado, propone estudiar las relaciones que tienen los signos entre sí, de tal forma que se realiza una abstracción de relación entre símbolo e intérprete u objeto,
Diciéndolo de otra manera, su objetivo es identificar las unidades determinantes de las normas que rigen la integración de aquello que se construye. Se seleccionó un corpus visual para su análisis de 5 infografías publicadas sobre pueblos indígenas, procesos textiles y atuendos de pueblos indígenas en México, publicadas en formatos digitales con la intención de visibilizar a este sector de la población. Resultados y discusión. Gracias al análisis realizado y tomado como base un corpus visual de 5 imágenes referentes e infografías, pudimos recabar los siguientes datos, que nos son de gran ayuda para reconocer la particularidad visual del material gráfico existente sobre las comunidades y pueblos indígenas en México. En el campo sintáctico podemos observar que predomina el uso de la tipografía en palo seco en distintos pesos y de la tipografía en caja alta para los títulos, lo que nos ayuda rápidamente a darle orden, jerarquía visual y facilita la lectura de los textos. En cuanto a las paletas de color utilizadas, estas están limitadas a 4 colores. Sin embargo, se puede hacer uso de una gama mucho más amplia siempre que los colores refieran visualmente al contenido presentado. Además, se hace uso de la imagen en abstracción media o figurativa con el fin de apoyar a la información y que ésta sea digerible, de fácil comprensión y atractiva para el lector. Y la composición y el formato pueden variar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Por otro lado, en el campo semántico encontramos que los protagonistas de las escenas suelen ser frecuentemente personas originarias o representativas de la comunidad o pueblo del que se habla, aunque también es recurrente encontrar objetos, mapas, figuras o formas que hagan referencia a la cosmovisión, cultura, vestimenta o tradiciones de estos pueblos. Y por lo regular, todos estos elementos se colocan a los costados de las cajas de texto para reforzar el contenido de la información de una forma visual, o bien con el uso de una composición radial en la cual el centro y el foco de atención es la imagen. Como conclusión, el arte textil mexicano se distingue por su vivacidad, riqueza de formas y colores, y se ha convertido en una actividad dinámica que se mantiene en constante cambio y que puede verse influenciada por un sinfín de factores. Sin embargo, los procesos textiles para muchas culturas y pueblos son no solo una forma de expresión, sino también de crecimiento, ya que es parte importante del sustento económico de las comunidades y una forma de salir adelante para muchas de sus familias. Por lo tanto, la información que se puede presentar mediante una infografía aporta tanto a público especializado como no especializado nueva información de índole cultural para su eficaz difusión. Así que esperamos que este análisis sirva como referencia para la realización de nuevas propuestas gráficas que sean funcionales para concientizar y visibilizar la multiculturalidad e importancia de las comunidades indígenas que existen en nuestro país. Muchas gracias por la presentación. Se me ocurren algunas preguntas para después hacerles, ¿sí? Vamos a seguir entonces con Raúl Molina Jerónimo, Ingo Escato Germer, yo Víctor Gómez Santos, Victoria Miyashiro Silva y Jennifer Nascimento Amaral, nuestros acá colegas de Brasil, bienvenidos. Gracias. Bom, nós vamos apresentar em português, tudo bem? Ok. Eu sou o Raul, graduado em Design, e vou introduzir o artigo. O artigo é Memórias dos Projetos de Extensão, LabSol, Taquara e Muda Design. Bom, primeiramente, esse artigo teve como ideia trazer e discutir as memórias dos projetos de extensão universitária da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Unesp. No caso, considerando os projetos de extensão de design, como o Laboratório de Design Solidário LabSol, o Bambu Taquara, o Muda Design, durante o período de 2007 até esse ano, 2022. Mas o que seria um projeto de extensão universitária, né? Bom, através das diretrizes federais do Brasil, a gente destaca o item 1 do artigo 5º da Resolução número 7 de 18 de dezembro de 2018, que explica mais ou menos a questão de que deve haver uma interação dialógica da comunidade acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social, né?
Bom, dessa forma, a gente consegue perceber que o objetivo do projeto de extensão é de permitir a comunicação entre alunos e professores com a comunidade externa à universidade, permitindo a troca de conhecimentos que, por consequência, gera novos saberes. Bom, além dessa diretriz, é importante também citar a presença do conceito de sustentabilidade, que é uma dos nortes também de projeto de extensão. Isso indica que os projetos eles têm que se preocupar, por exemplo, no tripé da sustentabilidade do Manzini e Vezzola, que no caso seria um desenvolvimento ecológico, social e também econômico, né? Bom, com isso estabelecido, eu vou passar para os integrantes dos projetos para eles contar um pouco mais sobre essas memórias desenvolvidas nesses anos, né? Jennifer? Oi, eu vou contar sobre o LabSol. LabSol, Laboratório de Design Solidário, foi criado em 2007 por Cláudio Roberto Igoia e é um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura da Unesp, o qual tem como objetivo promover relações entre o design e o patrimônio cultural do artesanato, preocupando-se também com a inserção do produto no mercado, a questão da sustentabilidade e da autossustentabilidade das comunidades produtoras envolvidas. Em parceria, o LabSol fez muito desde então, mas eu vou contar sobre o Carnaval de 2014. Em parceria com o Núcleo de Estudos e Observação em Economia Criativa, Neocreativa, e o Grêmio Recreativo Escola de Samba Coroa Imperial da grande cidade, Coroa Imperial, foi composto o enredo Entre Ícaro e a Lua, Os Sonhos. A figura grega de Ícaro inicia esse desfile. Também nesse enredo haviam pipas, inventores como Da Vinci, Copérnico, Bartolomeu Gusmão, borboleta e elementos da cultura africana como o vento de Oiá, entre outros. Para finalizar, em 2016, no artigo A Joalheria Contemporânea e a Sustentabilidade na Produção de Ornamentos de Papel, envolvendo a Associação Cornélia Vlag, Serviços de Saúde Dr. Cândido e o Núcleo de Oficinas de Trabalho, foi fabricado uma linha de joias de papel artesanal, como pode ver aqui. Atualmente, o LabSol está vendo parcerias com o projeto Crisálida e o Natal de Perderneiras. Eu vou passar a minha palavra para a Vicky. Para o Vote. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Vitor. Estou representando aqui o projeto Extensão Taquara, que é aqui também da Unesp de Bauru, em São Paulo, no Brasil. Vou falar em português também. Então, o projeto Taquara, ele faz parte do projeto Bambu, que ele foi apresentado, inclusive, na segunda-feira já. É um projeto maior, começou lá em 1990, e o Taquara, ele é um projeto de extensão, como o Raul já introduziu. É um projeto que foca aí na sustentabilidade de modo geral, trazendo para a sociedade o que a gente desenvolve na universidade. Então, como o próprio nome já diz, né, o projeto Bambu, o projeto Taquara, a gente trabalha com bambu e design. Nós estamos dentro do curso de design aqui da Unesp, e com o design a gente traz o bambu para a parte de desenvolvimento de produtos e levando isso para a comunidade rural, né, para a implementação de renda, capacitação, qualificação da mão de obra do pessoal do meio rural. Então, eles comumente trabalham aí com venda de hortaliças, leite nas feiras, e a gente traz o bambu como um material acessível, que eles podem plantar no próprio sítio, enfim, e através da colheita, do artesanato ou da manufatura, em alguns casos, eles podem desenvolver alguns utensílios, né? Então, a gente está acostumado aqui com utensílios culinários de bambu, com alto valor agregado, e isso pode auxiliar na renda. E assim como esses pequenos produtos, artesanato e tal, a gente também desenvolve alguns outros produtos com maior valor agregado, né? Um dos projetos que a gente está trabalhando, inclusive é o meu projeto de doutorado, é a prótese, né, de laminado de bambu, que é um excelente material também. Então, a gente trabalha não só com essas comunidades, mas também com pesquisas e
estudos na parte de bambu. Então, vou passar agora a palavra para a Victoria, que ela vai apresentar o MUDA, o outro projeto. Muito obrigado. Boa noite. O MUDA está atuando há mais de 10 anos no município de Bauru e região, com uma configuração multidisciplinar. Então, é composta por alunos de graduação dos cursos de design de produto, design gráfico, arquitetura e artes, além de ter alunos da pós-graduação, docentes, técnicos administrativos e principalmente os parceiros externos. Somos caracterizados por promover ações educativas através da transferência de conhecimentos técnico, científico e tecnológico, teórico, científico e tecnológico, e para a comunidade local aqui do município de Bauru. A gente também aborda temas como a sustentabilidade e a qualificação de espaços públicos. E a gente dá ênfase no desenvolvimento desses projetos relacionados também ao design participativo. E nesses últimos anos, a gente pôde desenvolver diversas parcerias e projetos, sendo os principais de mobiliário, para espaços como o Horto Florestal, Jardim Botânico e para o próprio campus da nossa universidade. Atualmente, a gente está trabalhando com uma ONG chamada Wise Imagines, que atende crianças e jovens carentes aqui da região. E a gente está desenvolvendo uma linha de brinquedos para um parquinho de uma das unidades dessa ONG. Para esse projeto, a gente precisou bastante da criatividade das crianças atendidas por essa ONG, e para a construção desse parquinho, a gente também pediu ajuda dos responsáveis por essas crianças e para os próprios trabalhadores dessa ONG. Bueno, muchas gracias. Creo que terminó su presentación con estos 3 interesantes proyectos que también estaba anotando algunas cosas para después comentar. Así que muchas gracias por compartirlo. Vamos a seguir con Sandra Núñez, Eliska Fuentes Pérez y Julia Andrea Mena Freire de la Universidad de Ambato de Ecuador. A ver si estás con el micrófono cerrado, Julia. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estoy en representación de Eliska y Sandra, que por motivos laborales, por el cruce de horas, están ahorita justo en exámenes finales y bueno, entonces estoy en representación del grupo. Para empezar, quería comentarles que nuestro grupo es interdisciplinario. Yo soy diseñadora gráfica, Eliska Fuentes es arquitecta y Sandra Núñez es interiorista. Y las 3 pues nos ha conectado es el tema de la construcción de significados y significantes en torno al diseño social. Por lo tanto, hemos emprendido una investigación llamada La representación social del diseño y la construcción de significantes y significados en el proceso de significación. Entonces, bueno, para iniciar, para comprender el sentido que tiene esta investigación, la representación social del diseño, tomaremos en cuenta ¿qué se entiende por representación social y cuál es la representación social que se asume sobre el diseño? El punto a analizar, donde queremos detenernos, es la relación que existe entre la representación social del diseño y la realidad que ésta genera. Entendiéndose que las representaciones sociales resultan del conjunto de situaciones económicas, sociales e históricas que son características de una sociedad, así como del sistema de creencias, de valores, la carga ideológica que están presentes del día a día. Entonces, esta representación de manera muy general establece una formación subjetiva, donde fenómenos de la cultura, de la ideología, de la estructura social dejan una huella, y se entrecruzan los procesos de subjetivización de la realidad con una afectación tanto en los individuos como también en los procesos sociales. Para determinar esta relación del diseño con la representación social, hemos querido analizar algunas etapas de articulación en el diseño,
el inicio de su manifestación, luego el impacto social que tiene el diseño y luego también la experiencia que genera el diseño, tanto dentro de la economía como dentro de la cultura y los cambios y transformaciones sociales. La aparición del diseño en su momento forma una revolución cultural con contenido humanista y además comprometida con la utopía social. Este discurso no era coherente con los efectos de la práctica. Por eso, según Norberto Chávez, el diseño nace cargado de ideología, luego se pragmatiza y despoja de valores éticos, se seculariza y se transforma en instrumento neutro al servicio de cualquier cosa. Ahora surge otro momento en el que el diseño cambia sustancialmente su tónica, en donde la ideología consumista se convirtió en su esencia, dejando atrás el interés humano. Entonces tenemos dos puntos de vista, el interés humano, el consumo. Y para esto el diseño tomó protagonismo en el motor económico, ya que este fue anexado como un plus a la producción. Así como menciona de nuevo Chávez y Ledesma, esta renovada preocupación del diseño lo transformó en cambio en una experiencia capaz de convertir los contextos culturales y las prácticas sociales, aseverando en esta condición renovada del diseño y lo convierte en un agente poderoso sobre las percepciones de los usuarios. Pero en las últimas décadas es evidente una intención de retorno de las pautas de origen del diseño, en donde su principal interés es la calidad de la vida, pero no se dejan de lado las exigencias del mercado, es decir, hay que buscar un equilibrio, una comunión entre estas dos perspectivas. Así que en la actualidad se entreteje la acción economicista del ser humano con la satisfacción de sus auténticas necesidades. Entonces, el razonamiento en relación al diseño gira alrededor de las percepciones y las sensaciones que resultan de la relación de la técnica y los materiales, así también como de los imaginarios sociales y su interrelación. De tal manera que el reto del diseño es responder a la sociedad del conocimiento en función del desarrollo científico y tecnológico y también del bienestar social. Y obviamente haciendo un eje transversal con el vasto campo de la investigación. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros pretendemos analizar la representación social del diseño en la vivienda social en el Ecuador, debido a que la representación social del diseño nos permite ubicar un contexto específico y a su vez interpretar las realidades inmediatas de un grupo humano que cohabita en un mismo espacio. Además, en nuestro país, a pesar de que el acceso a una vivienda digna y saludable es un derecho reconocido por la Constitución, un porcentaje enorme representativo de ecuatorianos todavía afronta problemas habitacionales. De hecho, alrededor del 70% de las viviendas son producidas por el sector informal a través de la autoconstrucción. Entonces, por efecto, el Ecuador posee viviendas precarias, con privaciones de servicios básicos, con posesión irregular de la propiedad, que en la mayoría de las situaciones están ubicadas en sectores de alto riesgo, en zonas realmente peligrosas. Ahora bien, gracias al Programa Nacional de Vivienda Social es posible beneficiar a familias para que mejoren sus condiciones de habitabilidad, pero hay consideraciones respecto a la interacción sociocultural que pasan por alto en este tipo de análisis. Entonces, a través de la representación social del diseño, se busca acceder a una construcción intercultural del hábitat social. El espacio de convivencia no solamente responde a una consideración física, sino que debe contener necesariamente un acercamiento a la interculturalidad como proyecto social de un grupo humano determinado que comparte una cotidianidad. Entonces, respecto a esta consideración, es necesario puntualizar que quienes acceden a este tipo de viviendas son personas de escasos recursos económicos que además reciben otras subvenciones por partes del gobierno. Ahora bien, es necesario mapear también los proyectos realizados con el fin de analizar críticamente si en estos espacios de convivencia se da una verdadera interacción o solamente se insiste en el mero intercambio social. Enhorabuena, la crítica a este Plan Nacional de Vivienda Social viene desde el diseño y la representación social inmanamente a la construcción intercultural del hábitat. La preocupación que se tiene es la vivienda social que se limita únicamente a la vana espacialidad, mas no comprende
otras necesidades humanas, entonces se tiende a cosificar a la persona. Y nuestra propuesta busca construir interacciones en el hábitat social, interacciones que sí representen y que sí sean elocuentes con el ecuatoriano contemporáneo. Y el objetivo que busca obtener es, respecto a este análisis, está situado en el sentido de interculturalidad dentro de la acción pública y política de viviendas. Por lo tanto, la idea es interferir en este plan desde la perspectiva del diseño para tener y para poder crear proyectos de vinculación con la sociedad dentro de la academia. Entonces pretendemos hacer un puente, ¿no es cierto?, entre las propuestas que se generan desde la academia, desde la investigación, por la responsabilidad que conlleva la visión del diseño actualmente, para poder inferir, obviamente, con planes y también con proyectos dentro de ya políticas, de políticas públicas, que es muy importante, ¿no? Porque por lo general dejan de lado a los diseñadores y es importante ahorita hacernos presentes. Entonces, eso en resumen, en este corto tiempo del proyecto que estamos analizando y que estamos investigando. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Vamos a seguir con Jorge Sánchez Munevar, Alexander Aldana Rincón y Alejandro Araque Mendoza, de la Fundación Universitaria Compensar de Colombia. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la ponencia que traemos el día de hoy la desarrollamos en el marco de un proyecto de investigación que trabajamos aquí en la Facultad de Diseño, de la Facultad de Comunicaciones, en el programa de Diseño Visual, que hace parte de la línea de investigación principal Diseño y Gestión de la Comunicación, que hace parte del grupo de investigación de ICOM de la Universidad de Compensar en Colombia. Vamos a presentar esta ponencia el profesor Arcadio Alexander Aldana como coinvestigador y yo, Jorge Sánchez Munevar, como investigador principal. En este momento, pues, no se encuentra con nosotros el otro compañero investigador, que se llama Alejandro Araque Mendoza. Pues, por lo tanto, nosotros hacemos presente, pues, el informe de investigación y pues, la ponencia. Principalmente, nuestro origen de investigación, pues, surge a través de esos análisis de las formas de los canales y de los medios de comunicación que se dan en nuestro país y que transmiten un discurso que modifican e inciden sustancialmente y de manera importante pues en nuestro espacio sociocultural, principalmente aquel que está relacionado con el ámbito político. Hicimos entonces la selección del canal de estudio, canal de comunicación como el cartel, teniendo en cuenta pues que su gran predominio y su importancia durante el siglo XX, y también con dos propósitos fundamentales, pues ver un poco cómo ha transformado ese medio de comunicación en la contemporaneidad gracias a los medios digitales, pero también cómo a través de esto, como canal, se gestan y se construyen los discursos políticos. Principalmente nuestro estudio, que ya lleva más o menos un año, y unos cuantos meses más, se ha basado en tres partes. La primera aborda ese estudio del cartel político, el cartel que transmite discursos políticos, y abordamos un estudio durante el siglo XX de la importancia del cartel, analizando alrededor de unos 120 carteles de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, y cómo estos, categorizándolos, empiezan a generar una serie de aplicaciones, de tipologías de discurso que modifican el mensaje, pues, e inciden, por supuesto, en las decisiones que se dan en su momento a nivel bélico. Asimismo, establecimos dentro del conflicto armado interno en Colombia, que no ha cesado durante 100 y pico de años, pues cómo incidían esas decisiones y discursos visuales. Y tomamos como objeto de estudio pues las campañas presidenciales de las últimas 10 campañas presidenciales en nuestro país, con
convulsionado por la violencia y diferentes factores pues, sociopolíticos, y cómo estos carteles políticos están transmitiendo esos mensajes y contrastándolos un poco con la realidad de nuestro entorno, de nuestro país. Entonces, como lo decía el profesor, el maestro Alexander, se trabajó un análisis semiótico de los carteles políticos desde 1980 hasta la actualidad, trabajando ese impacto que tuvo el impacto que tiene a nivel de comunicación. Se tomaron 40 piezas de candidatos políticos. Desde esa época utilizamos los 3 principales candidatos presidenciales de cada momento de elecciones y desarrollamos una matriz semiótica bajo la teoría de Roland Barthes. Esta teoría o esta matriz que desarrollamos se basó en dos espacios. Una línea es la línea del mensaje como tal, el mensaje visual, y otra el mensaje textual, donde se trabajó todo el concepto de la pieza, de la posición, la angulación, la pose, la luz, la iconicidad, el color y todo lo que conllevaba, todo lo que integra a nivel gráfico o visual cada una de las imágenes. Al final se desarrolla ese anclaje donde se pueden unir todos los conceptos y todo lo que se desarrolló uniendo esos parámetros. La segunda parte, desde la perspectiva del texto, entonces se hablaba del copy como tal, del eslogan del candidato, que quería comunicar dentro de la perspectiva, dentro de la teoría de la Gestalt de figura-fondo, qué es lo que quería comunicar realmente dentro del marco de lo que dice, la tipografía, los colores, el tamaño, los movimientos, qué características tiene este texto, y asimismo se empieza a desarrollar esa unión dentro del concepto del anclaje. Se hizo esta matriz y se desarrolló con cada uno de los candidatos, no solamente desde el concepto del cartel, sino que también con fotografías donde el candidato estaba acompañado de más personas, de votantes y de todo lo que se quería desarrollar. Este trabajo se desarrolla a partir de una integración, como lo hablábamos inicialmente, de un proyecto de investigación, pero que tuvo un impacto que desarrollamos con los estudiantes. Inicialmente, un acompañamiento de una estudiante que trabajó como practicante, y luego también trabajamos con el impacto de una serie de talleres y de actividades con aproximadamente 70 estudiantes, donde se hizo un taller similar al desarrollo que nosotros trabajamos en la investigación. Un taller en el que inicialmente se hacía una contextualización de lo que estaba pasando a nivel político desde ese momento. Luego trabajamos una deconstrucción de diferentes carteles políticos, y con una serie de herramientas que les entregamos, ellos desarrollaron una construcción final de una propuesta de cartel desde la perspectiva que ellos tienen actualmente de la sociedad y de lo que ellos estaban mirando de lo que pasa alrededor. Obviamente, teniendo en cuenta que desde 1980 hasta la actualidad ha cambiado mucho, y como lo decía el maestro Alexander, pues el impacto de la violencia ha cambiado o marcó mucho ese inicio. Ese impacto se desarrolló de diferentes maneras, con el taller que les acabamos de decir, y adicional a eso también se trabajó un proyecto integrado donde se vincularon 4 asignaturas en las que estaban multimedia experimental, intervención espacial, diseño corporativo y diseño web, para el desarrollo de una página web, de un museo donde se pudiera exponer todo esto, un museo itinerante que se pudiera llevar por diferentes lugares mostrando los resultados de la investigación, un museo virtual, y adicional a eso se llevó hacia la construcción de un signo distintivo dentro del museo y dentro del proyecto como tal. Asimismo, se realizaron unos podcasts con la intención de que se generaran cápsulas de memoria, de análisis y reflexión alrededor de estos tópicos de la comunicación política en nuestro país. Y también es un soporte, como ya lo estaba explicando el maestro Jorge, pues de investigación-creación, ¿no? Principalmente nosotros también somos diseñadores y artistas visuales, y nosotros también hacemos parte de la creación, pero también pues con los estudiantes en co-creación. Dentro de este proceso de productos finales de alto impacto, pues también estaban una serie de audiovisuales que se hicieron y se desarrollaron, teniendo en cuenta como ese ensayo desde la mirada de los hechos que han venido
acompañándonos en los últimos 40 años, y cómo estos discursos se mezclan, se generan, se fusionan, digámoslo así, en un ensayo audiovisual constante que nos permite servir precisamente como un dispositivo de pensamiento crítico, un dispositivo que nos da una apertura a un análisis crítico de lo que está pasando, y precisamente para el resto de Latinoamérica, pues acabamos de pasar en un proceso de elecciones presidenciales, ¿no? Entonces, en este momento donde se genera el proyecto de investigación, pues precisamente sirve como plataforma, como estructura para que nuestra comunidad joven, pues nuestros estudiantes tengan escenario en el cual se pueda generar una visión crítica desde el diseño, desde la comunicación visual para su entorno y su proceso cultural. Gracias. Muchas gracias. Interesante la investigación que presentaron. Con ustedes hemos terminado con las presentaciones. Yo abro ahora la posibilidad que aquel que quiera realizar alguna pregunta a alguna de los ponentes puede abrir su micrófono, ¿sí? y preguntar. Les voy a pedir a los que participaron si quieren conectar sus cámaras, así nos vemos y podemos intercambiar si alguien tiene alguna pregunta. Si no, yo quería preguntar a Joe, Víctor, Victoria, Jennifer. Me quedé con algunas cuestiones de lo interesante, ¿no? De lo que es el trabajo en el área de extensión universitaria, y este trabajo tan importante, ¿no? De comunicación que se abre, ¿no? Con la comunidad. Y algo que dijo Victoria, que era que, no sé si entendí bien, que los estudiantes también están involucrados en estas actividades de extensión y participan, ¿sí? ¿Entendí bien? ¿Es así? ¿Hay una participación de los estudiantes en las actividades de extensión que propone la universidad? Bom, sim, no caso, os estudantes, varia um pouco a estrutura de cada projeto de extensão, né? Alguns, os professores, eles são mais ativos, alguns são menos ativos, mas principalmente quem é mais ativo realmente tem o contato são os próprios alunos, né? O professor acaba fazendo mais um papel de mentor e também conectando os pontos, né? Além às vezes, um suporte operacional também. ¿Y hay una convocatoria a la actividad de extensión o ustedes se acercan a estas comunidades para realizar las actividades de extensión? ¿Cómo es este intercambio, esta propuesta? Quer que eu responda, Raul? Bom, eu sou representante são 3 projetos de extensão, né? Claro. LabSol, Taquara e Lu. Sim. E mais basicamente, Sim. Sim, sou do Taquara. Basicamente, a gente trabalha da mesma maneira. Então, nós realizamos oficinas, né, workshops, abertos à comunidade, nos quais nós apresentamos os projetos. Isso. E através desses projetos, dessas oficinas, desses eventos públicos, eles conhecem o que é desenvolvido dentro da universidade e também nós realizamos eventos para eles, né? Então, como o carnaval, que o LabSol trabalha, como vocês viram, as fantasias. No caso do Taquara, nós fazemos oficinas, fazemos festas, geralmente com o bambu sendo um material padrão, né? E através desse material nós desenvolvemos outros produtos. Eu mandei o site aí no chat. Sim. Nesse site vocês podem ter acesso a mais produtos. E aí, em outros eventos, nós fazemos algumas oficinas que eles aprendem também a desenvolver isso. Então, é nesses eventos que a gente divulga o que é desenvolvido em termos de pesquisa
e eles também aprendem a desenvolver isso nas suas próprias comunidades. Claro, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Obrigado. Y también me interesaba a las que expusieron acerca de las infografías como recurso de enseñanza de los procesos textiles indígenas de México. Me interesaba saber si tienen algún proyecto de continuación de esta investigación, ¿no? Más allá de lo que han presentado hoy, cuál es la continuidad que tiene este proyecto, si es que la tiene, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, como mencionábamos, la ponencia es una parte Claro, inicial del proyecto de investigación. Uy, quedaste congelada. De hecho, ya realizamos contacto. ¿Ahí me escucho? Ahora sí. Ok. Comentaba que tenemos ya trabajo de campo realizado. Contactamos a un grupo de artesanas, a una colectiva, en una población en Cuetzalan, Puebla, que es un municipio alejado de la ciudad capital de Puebla, donde se realizó trabajo de campo justamente con este grupo de artesanas. Realizamos observación participante. Tuvimos las estudiantes que forman parte de este proyecto de investigación también tuvieron esa oportunidad de hacer la observación en sitio, se quedaron con las artesanas para justamente entender cómo se llevan a cabo estos procesos textiles, la manera en la que ellas en particular desarrollan justamente estos procesos, y bueno, también la importancia económica que hace un ratito Kim mencionaba, que pues en realidad también es el sustento de muchas familias. Entonces estamos ahorita en esa fase, acaba de finalizar en el verano, para posteriormente, con la información recabada, estamos en el proceso de análisis para tomar los referentes pues importantes y adecuados para desarrollar en función justamente de este trabajo de campo la propuesta gráfica sobre las infografías. Entonces, Claro. en la propuesta que presentamos, pues solamente fue justamente este trabajo exploratorio sobre los referentes gráficos que ya existen. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la aclaración, Jacqueline. Me resulta un tema muy interesante y muy abordado, ¿no? En las comisiones distintas, que en realidad abordan distintas temáticas generales, pero siempre es recurrente el tema de lo que son el tema de la identidad cultural, ¿no? Y de los pueblos indígenas. Nosotros acá en Palermo, que tenemos mucho público de Latinoamérica, nuestros estudiantes en sus trabajos finales, principalmente los trabajos de grado, yo coordino el área del proyecto de grado de la facultad, es un tema de mucho interés, ¿no? De esto del patrimonio cultural y sobre todo de la identidad cultural de los pueblos indígenas de Latinoamérica, ¿sí? Como trabajar en la revalorización y este factor común que creo que era ustedes que lo contaban también de este gran trabajo que realizan artesanal y demás, que es tan poco valorado también incluso en la cuestión monetaria, ¿no es cierto? Y bueno, es algo para seguir trabajando, ¿sí? No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta, algo más que quiera decir aparte de lo que ya expusieron. Ahí Mercedes, Ivonne quería hablar. ¿Ivonne? Sí, quería hacerle una pregunta a Jacqueline, porque en la medida que iba explicando lo de las infografías, me quedé con la enorme duda si tendrías algunos ejemplos de estas infografías que pudiéramos visualizarlas, sí. Okay. Eso me hizo mucha falta porque decía, ¿cómo? Entonces, para no dejar a la imaginación, me encantaría ver eso, por favor.
porque no los tengo en un momento a la mano, pero sí, si gustan continuar y en lo que los voy buscando. ¿Va? Lo podés buscar. Sería fantástico que pudieras. Por ahí veo en el chat, en el caso del Absol, que creo que lo habló Jennifer, ¿no? ¿El Absol? Sí. La comunidad viene a nosotros con una demanda, pero nosotros aprendemos con la comunidad, ¿no? Conciliando diseño y sustentabilidad en lo que es la artesanía, ¿sí? Y eso realmente es un intercambio muy, muy valioso. Lo interpreté bien, ¿no? Fui con mi portugués, mi portuñol, lo pude comprender bien la idea, y es así realmente, ¿no? Como todos aprendemos en realidad. Mientras Jacqueline si puede buscar esa infografía, fíjense que Alejandra nos fue subiendo información importante en relación a lo que es esta comisión, ¿sí? Que a partir de septiembre se va a poder ver las grabaciones, y ya tenemos la agenda, la agenda para el año próximo, ¿sí? Para todo lo que son la Semana Internacional del Diseño, que va a tener una modalidad híbrida, ¿no? Presencial, virtual, para todos los que quieran también asistir de manera presencial, siempre son bienvenidos a nuestro país y a nuestra universidad. Nos queda solamente un día, ¿no? de congreso y de encuentro mañana, así que los invitamos a que puedan participar de todas las actividades que les proponemos, y también invitar a sus universidades a unirse, ¿no? en todas las convenios y demás que se van generando a partir de estos encuentros. No sé si encontraste, Jacqueline, esas imágenes, si querés compartir. No te escuchamos. Ahí va, a ver. Sol me hizo favor de buenísimo. Proyectarla. Dale. Bueno, estas son algunas de las infografías que tuvimos en cuenta para nuestro proyecto de investigación. ¡Wow! Bueno, las que fuimos tomando en cuenta fueron algunas como estas. Bueno, fue una gran búsqueda, como lo habíamos mencionado, decidimos entre 5. De esas 5 es esta, que es perteneciente a un pueblo mazahua. Nos fuimos enfocando en lo que se iba explicando en estas infografías, por ejemplo, los orígenes, la economía, la parte etnográfica de cada pueblo. Entonces, para nuestra investigación y nuestro proceso de investigación de campo, pues nos fuimos enfocando en cada uno de estos puntos. En la investigación de campo, pues nos situamos en el lugar, en la parte etnográfica, y fuimos haciendo preguntas a los habitantes para poder ir indagando y adentrándonos un poco más al contexto en el que se encuentra el pueblo náhuatl, que fue con el que nosotros trabajamos. Igual tuvimos en cuenta este tipo de infografías que iban más enfocadas a los bordados y a la parte textil de algunos de los pueblos. Por ejemplo, esta que es perteneciente a la etnia otomí, que es un huipil. Bueno, esta es de los textiles indígenas también. Nos enfocamos más en este tipo de infografías, finalmente porque pues es nuestro tema, ¿no? Nosotros nos estamos enfocando en la parte textil y cómo esto influye en el contexto de un pueblo indígena. Esta es de los nahuas. Es pues a los que nosotros nos estamos enfocando.
Y bueno, las fuentes las encontramos diversas, algunas eran de dependencias federales o estatales que tienen promoción justamente a estos grupos o estos sectores de la población, y otros más que son editoriales o grupos especializados que justamente abordan el tema de la cultura y de la identidad indígena, ¿no? Por ahí había una de arqueología mexicana, y ahí generalmente se va complementando la información tanto específica de los textiles como una información de tipo etnográfico, ¿no? Para que nos sitúe o nos contextualice en cada uno de estos pueblos. Muy bien, muy interesante. Todo lo que hay, ¿no? Gracias, cuánto que hay. claro. cuánto, realmente es riquísimo, riquísimo. Bien, a ver si lo dejamos ahí de compartir. Bien, no sé si hay más comentarios, preguntas. Yo sí tengo un comentario. Sí. ¿Cómo no, Ivonne? Ahí después Elsa también. No hay problema. Pero es una pregunta que quiero, y bueno, darles las gracias a Jacqueline por el ejemplo. Sí me hacía falta ver eso. Pero es una pregunta ahora para, aquí lo tengo, Alejandro y Jorge Hernando, que hablaban acerca, bueno, es que, a ver, mi pregunta está relacionada con un interés particular, porque como vieron, pues me interesa mucho esta parte crítica del diseño gráfico. Me gustaría saber, en el marco de qué surge esta investigación que ustedes están realizando y cómo es que ustedes llegan a este punto de observar que el diseño gráfico tiene una parte crítica y hacer un análisis entonces crítico, una investigación crítica. Entonces me gustaría saber de ustedes cómo surge esto. Vale, claro que sí. Gracias. Pues inicialmente empezamos como un análisis semiótico específicamente desde los elementos gráficos. A partir de eso y de la metodología de investigación que desarrollamos, empezamos a encontrar que había muchísima incidencia desde la parte histórica de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, desde el cartelismo guerrerista. Eso nos dio toda la línea de investigación para poder hacer un comparativo desde esa parte inicial que empezamos a trabajar el proyecto de investigación, que fue en la época de los 80, cuando había un tope muy fuerte y de la incidencia de la violencia por el narcotráfico aquí en Colombia. Esa parte incidió en ese desarrollo y eso nos permitió hacer como el avance hasta la época actual y empezar a mirar cómo se va cambiando ese discurso político. De hecho, encontramos también que no solamente esa incidencia de la parte social y el impacto social se ve reflejado en la parte gráfica, sino también en el discurso como tal de los diferentes candidatos. Entonces simplemente fue por el proceso de la metodología, porque era un análisis simplemente semiótico desde la perspectiva de un teórico como es Roland Barthes, pero lo que te digo, a partir de los antecedentes fue que nos dio esas bases para darnos cuenta que esa incidencia en la sociedad era muy fuerte y que venía de muchísimo atrás. De hecho, en los hallazgos que tuvimos encontramos que muchos de los referentes o de las imágenes que se utilizaban en el cartel guerrerista de la época se ve reflejado ahora. Las posiciones, las posturas, los movimientos y las palabras están todavía manejándose, pero la gente no reconoce eso. ¿Sí? Entonces esos fueron como los hallazgos y el interés que se generó a partir de esa creación de la investigación. Nosotros tenemos como aquí en nuestro país, en nuestro ámbito cultural, lo percibimos como una memoria corta. Hay muchos problemas de recopilación de memoria que consideramos que en otros países, pues, según lo que hemos visto, pues sí lo hay. En este caso, pues hay 3 momentos álgidos dentro de la investigación. La primera es un poco revisar cómo esos discursos dentro del cartel, que era un medio común de fácil acceso, de ágil implementación en nuestro país, llevaba los discursos políticos, ¿no? Entonces ya en los 60s, donde se originan las guerrillas, bueno, donde se originan años 30, años 40, años 50 y 60, donde está la resistencia campesina,
por diferentes, bueno, eso es un encadenamiento de procesos violentos enlazados con la política. Entonces allí se origina, digamos, procesos de cartelismo muy fuerte de lado y lado. Eso es interesante saberlo y tener, digamos, volver a evidenciarlo como un soporte memorístico de nuestro proceso cultural y de nuestro registro memorístico también violento, ¿no? Que es lo que nos hace hoy en día como sociedad. La otra es ya el análisis de estos carteles políticos, de los presidentes que fueron realmente o que están compitiendo por el poder del país en los últimos 40 años. Y obviamente nosotros estábamos ya en esos discursos que nunca se dan, ¿no? Los discursos que vienen a terminar, son idílicos, son utópicos, pero realmente nunca se aplican, ¿no? Sigue estando el país en declive. Entonces es un poco en esa parte cuando hacemos los talleres donde le mostramos a los estudiantes y vemos un poco la reacción, por ejemplo, de ellos que recién están entrando en este mundo del registro histórico, del proceso cultural de su propio país, pero que sí viven el presente sociopolítico, y entonces es ahí donde en esos talleres, en la creación, estos jóvenes diseñadores empiezan a deconstruir los carteles existentes y a generar nuevos lenguajes. Y ahí es donde se da el proceso crítico, ¿no? Entonces, algunos, por supuesto, son unos discursos diversos, pero es un proceso bastante rudo, bastante crítico y sincero sobre lo que se vive ahora, así no se conozca mucho de su pasado. Eso es un punto importante y que en este momento, digamos, como resultado estamos esperando difundir pues en otros medios, en otros nodos de memoria política, de memoria en cuanto a procesos de violencia y paz en nuestro país. Y por último, pues en ese diálogo con las agencias de publicidad, que son las que construyen este discurso político, agencias de marketing político, pues hemos consultado, por supuesto, a estos profesionales y pues ellos para eso está el Musemio, que es el repositorio, el museo digital, que es el que permite establecer esa visión cronológica de lo que ha pasado para no volver a repetir digamos, para no seguir patinando como lo mismo, o sea, realizando exactamente los mismos discursos, sino también invitando a una construcción de un futuro distinto. Muchísimas gracias, Alexander, clarísimo, gracias. Elsa, ¿querías hacer algún comentario antes? Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos nuevamente. Pues simplemente quiero hacer una especie de recuperación respecto a la mayoría de las ponencias porque me parece interesante. Todas ellas están relacionadas. Creo que empieza desde el nombre como tal del grupo, que es diseño y comunicación social. Y creo que desde ahí debe partirse precisamente, incluso de un trabajo que a mí me gustó mucho. Perdón, yo no hablo portugués ni mucho menos, trato de entenderle, pero me gustó la segunda ponencia en el sentido de que yo soy comunicóloga, trabajo con diseñadores, y entonces hacer esa relación entre diseño y comunicación me parece fundamental. Por ahí comentaron, ¿no? La comunicación es un fenómeno como tal, pero de pronto ha habido una especie de, no sé si de juego macabro entre diseño y comunicación, donde no sabemos qué es primero, el diseño, la comunicación, el diseño. En México hay una frase, no sé si en otros contextos también, de ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y a final de cuentas pues es una aporía. No, son cuestiones que no podemos resolver pues, de manera tan plausible. Sin embargo, creo que ambas disciplinas estamos precisamente en esa búsqueda epistemológica de justificar, de darle el grado de cientificidad a nuestras áreas aún, y cuando por ahí hay autores que dicen que el hecho de que no se pueda demostrar el grado científico de la comunicación o del diseño, pues tampoco quiere decir que no lo tenga, ¿no? El hecho de que no pueda afirmar
plausiblemente que Dios existe, tampoco quiere decir que no exista. Entonces, desde ahí creo que entramos en algunos dilemas y me parece que hay que poner al servicio, independiente de qué es primero, que creo que eso es algo que no vamos a poder resolver, o bueno, tampoco creo que sea el punto medular. No tiene mucho sentido, claro. Más bien cómo precisamente son transversales, es decir, cómo se llegan a trastocar en un momento y en otro. Y en efecto, ellos plantearon alguna realidad que se vive en Brasil, pero por ejemplo, si nos ponemos a revisar los planes de estudio en México, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en muchos lados, pues creo que vamos a encontrar situaciones quizá no exactamente iguales, pero muy similares entre sí. Entonces, me parece que aquí el nombre como tal del grupo se prestó, porque a final de cuentas creo que hay que poner a disposición de las necesidades sociales los conocimientos que se tienen tanto en comunicación como en diseño, y entonces podemos ver cómo de pronto en todo este grupo se trabajaron a lo mejor cuestiones de salud, pero también cuestiones de vivienda. Ya no está por aquí Julia, también esa parte me gustó, ¿no? De pronto como las representaciones sociales, pero en términos, sí, de diseño, pero aplicado a la vivienda, entonces son necesidades básicas. Por ahí otros compañeros, Raúl, Joao, Victoria, Jennifer, y me falta alguien más, trabajando precisamente cuestiones muy plausibles de necesidades sociales con proyectos muy concretos, o por ejemplo también las manifestaciones respecto a la justicia social que planteaba Ivonne, en cuestiones de política. Digo, existen muchas cuestiones en donde podríamos aterrizar ahí estas cuestiones, pero me parece que en todas ellas hay un común denominador, por supuesto, la cuestión del diseño textil y la identidad cultural. Todo eso, por supuesto, tiene mucho que ver, pero creo que en todo esto por ahí estuvieron mencionando algunas cuestiones, incluso hasta de semiótica. A mí me encanta la semiótica como tal, ¿no? Y a veces dicen que estoy obsesionada como tal con la semiótica, y a veces digo, me cuesta un poco apartarme de ahí, pero muchos de los trabajos que veo creo que están muy encaminados, por ejemplo, no nada más a Charles Morris, ¿no? O sea, también, por ejemplo, a Roland Barthes. Por ahí la última exposición como tal, creo que es fabulosa, pero también el trabajo que tiene que ver con la vivienda también tiene que ver con Roland Barthes, porque hablan de significante, significado, significación. Son términos que parten de ahí. Entonces creo que todo este grupo es muy interesante por eso, pero yo sí invitaría que a lo mejor, aparte de venir y expresarnos tal cual, pues realmente pudiera existir una relación entre los trabajos, porque creo que se presta para ello. Y podrían surgir trabajos muy interesantes, que yo entiendo que es un reto, porque seamos honestos, en ocasiones hacemos proyectos pues porque tenemos necesidad de puntos, porque tenemos necesidad de mostrar reportes en nuestras instituciones, porque tenemos que titularnos, pero no pasamos del objeto de estudio al objeto de conocimiento, y creo que esa tiene que ser la razón de ser en un congreso de esta magnitud. Y bueno, yo sí me voy satisfecha con los trabajos que escuché. Creo que la mayoría de ellos, pues todos en general, pero bueno, algunos sí ya muy perfilados a cuestiones macro, por así decirlo. Y bueno, pues yo los felicito a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Me ahorraste el trabajo del cierre, porque realmente estuviste genial en cómo lo pudiste amalgamar, ¿no? Todas estas ponencias que están ligadas unas con otras, a pesar de que a primera vista parecen tan distintas, y sin embargo están atravesadas, ¿no? por este tema de lo social. Yo les agradezco, estamos en tiempo más que cumplido. Les agradezco mucho la participación a cada uno. Les pido disculpas porque al principio tuve unos problemas con la conexión, pero bueno, gracias a Dios se mantuvo la conexión, así que pudimos continuar sin ningún problema. Y los invito a seguir participando, ¿sí? Hoy todavía tenemos algunas comisiones, y el día de mañana, ¿sí? Que es la última jornada, los esperamos a todos, ¿sí? para continuar escuchando y participando. ¿Sí? Así que muchísimas gracias, espero que estén muy bien y que pronto nos podamos también ver personalmente. Gracias.